La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 kilociclos en la amplitud modulada, 105.1 en la frecuencia modulada en el Cono Sur, también Radio Santo Domingo, RSD en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagüe en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, donde nos ven también a través de la pantalla televisiva, y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. También Radio Huánuco en Huánuco, emisoras amigas, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio La Decana y Radio Pública en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo. AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también tenemos los aplicativos móviles, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Estamos a 12 de octubre, un día memorable para América. Bien, Rosa María, ya estamos conectados con mucha información. Adelante, buenos días. Muy buenos días, Abel. 12 de octubre, cuando éramos chicos, esto se celebraba como el descubrimiento de América. Después fue el encuentro de dos culturas y después nadie quería acordarse de Colón. Pero, en efecto, 1492, desembarco de Colón en América. Ya no es una fecha importante en el calendario, salvo en el calendario escolar, supongo, donde todavía se mantiene la fecha como parte de la historia de la humanidad. Pero aquí, 12 de octubre es una fecha importante porque hoy día tienen que renunciar todos aquellos servidores públicos que quieran postular. Y nos referimos a ministros, viceministros, alcaldes, todos los que tienen cierto rango, ¿no es cierto? Regidores, en fin. Hoy también es el último día para inscribir alianzas políticas. Hasta esta hora, no tenemos conocimiento de ninguna. Y si no hay ninguna alianza, van 24 partidos solos a defender su inscripción. Porque de eso se trata. Las nuevas reglas obligan a todos los partidos a participar hasta el final. Porque si te retiras, pierdes la inscripción. Claro, alguien podría decir, bueno, ya da lo mismo, no participamos y perdimos la inscripción. Es fácil ahora volverla a sacar. Vamos a estar más adelante con Fernando Olivera, que nos va a contar de las dificultades para obtener una inscripción. Pues ya no te piden 700.000 firmas, pero te piden 24.000 militantes activos, lo cual no es fácil. Entonces, vamos a ver que, por lo visto, no van a haber muchas alianzas, y por lo visto, estas alianzas, si se han estado manejando este fin de semana, se han estado haciendo en absoluto secreto, no ha trascendido nada. Veremos en el transcurso del día. El plazo acaba hoy, así que para mañana podremos estar comentando si alguien se alió con Aileen o si las 24 inscripciones van solas, y vamos a tener una cédula bien larga esta vez, con las 24 símbolos para marcar. Muy bien. Y la otra noticia, bueno, sumamente importante, interesante, la presentó ayer el diario El Comercio en la mañana, señalando que el presidente de la República habría, en condicional, recibido 1 millón de soles como coima, cohecho, así de claro, de la empresa Obrainsa por una obra que se llama Las Lomas de Ica, que es una obra de irrigación, las lomas de Hilo, que es una obra de irrigación en Moquegua muy importante. Es la gran obra de irrigación moqueguana, que ya concluyó en el 2016, pero que se licitó en el 2013. Y que en el marco de esa licitación, la acusación señala, Martín Vizcarra, presidente entonces regional de Moquegua, exigió que se le pagara 1 millón de soles. En realidad exigió que se le pagara, y acá vienen los problemas, 2% del monto adjudicado. Era, según el testigo, el monto de lo que se pagaba de coima en Provías a los funcionarios. Y que él quería lo mismo. El relato es muy interesante, hay que decirlo,
porque claro, coincide con muchas cosas que pueden probarse. Es decir, se puede probar que Martín Vizcarra se dedicó a la industria de la construcción durante toda su vida profesional, público y notorio. Estudió ingeniería en la UNI, regresó a Moquegua, puso una empresa constructora con su hermano, CIM Construcciones, se dedicaron a obra pública 20 años. Entonces, colocarlos dentro de la industria de la construcción, facilísimo, no se necesita hacer, digamos, mucha investigación. ¿A qué se dedicaba esta empresa de construcción en Moquegua? A hacer obra civil, obra pequeña, porque no tenían tanto aparato, pero también, y ya lo ha dicho el presidente ayer en una entrevista, a ser subcontratista. ¿Qué es lo que pasa? Digamos, por decirles, Graña y Montero gana una obra en el sur del Perú, pero Graña y Montero no tiene toda la maquinaria que necesita en el sur del Perú, la puede tener en otros puntos del país. Entonces, subcontrata con otras pequeñas de ese lugar. El negocio de los hermanos Vizcarras era ser subcontratistas de grandes, contratistas de obra pequeña sí, pero subcontratistas de obra grande, porque ellos no tenían capacidad para entrar y licitar una obra grande. ¿Conocía a Obra INSA? La conocía perfectamente porque había sido subcontratista de Obra INSA. Habían entrado en una sociedad, en un consorcio, para una obra específica, en el 2003. Y de eso quedan registros públicos, hay poderes que estuvieron vigentes hasta el 2009, pero la obra, según el señor Vizcarra, concluyó 2003-2004, ahí terminó esta sociedad para esa obra. A mí me hace gracia cuando los periodistas dicen, son socios. Las socias para esa construcción. No es una sociedad permanente entre las empresas, ni son socios de la misma empresa, sino del proyecto. Muy bien. Entonces, como les decía, el relato es interesante porque Vizcarra, hermanos, han estado y están, entiendo, el hermano de Martín Vizcarra, en el mundo de la construcción. El relato es interesante también porque dos testigos, las secretarias, colocan a Martín Vizcarra en las oficinas de la calle Cavenecia, en San Isidro, en fechas coincidentes, de acuerdo al testimonio del colaborador eficaz, con la licitación. Aún cuando el presidente anoche ha dicho que las fechas no coinciden, que él ha ido a esa oficina varias veces para hablar del proyecto ya en marcha. ¿Okay? Muy bien. Interesante también porque el proyecto existe, se licitó, o sea, y Obra INSA fue la ganadora, o sea, todo eso es verdad. También interesante porque el colaborador eficaz aporta 2 cheques cobrados por el conserje de la empresa, uno por 400.000 soles, otro por 600.000 soles. Hasta ahí hay varios elementos que yo creo que le dan interés al caso. Pero luego comienzan los problemas. Y los problemas no son pocos en esta denuncia. Primer problema. Hoy día César Romero, en La República, nos da alguna información sobre el problema de los colaboradores eficaces en el caso Club de la Construcción. El fiscal Germán Juárez Atoche, según el testimonio de Romero, hizo saber a los aspirantes a colaboradores eficaces que los años estaban pasando, porque ya son varios años, y que él sentía que lo estaban meciendo, porque no le estaban dando nada que ya no supiera el fiscal. En la colaboración eficaz, el colaborador se reconoce delincuente. O sea, yo soy delincuente, efectivamente, perfecto. Ese es el primer reconocimiento. Luego, como es delincuente, es cómplice con otros. Entonces puede aportar información veraz, útil, tiene que ser útil, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para condenar a otros coautores del delito. Entonces, en ese nivel, el colaborador obtiene ¿qué? Obtiene una sentencia, porque claro que lo condenan si él mismo se ha declarado culpable, pero con una sentencia muy reducida, tanto en el número de años que tendrá que pasar en la cárcel, de repente suspendida su condena, como en el monto de reparación civil. Por lo tanto, es muy conveniente para el colaborador contarlo todo y contarlo de manera oportuna. Tiene que ser útil, veraz y oportuna. ¿Por qué? Porque el que habla primero gana. O sea, si tú llegas al final de la historia, yo también sé, le voy a contar. El fiscal te va a decir, perdón,
todo lo que usted nos está contando, ya lo tenemos. No necesito su testimonio para condenar a esta persona. Ya no me es útil. ¿Ok? Esto es bien importante. Entonces, el colaborador que aparece tiene un código, ayer en el reportaje del comercio, tiene un código del año 2018, 2019, 2020. Es decir, ha tenido bastante tiempo para contar algo importante, contundente, ¿no? Además, ustedes entenderán que la fiscalía, como cualquier fiscalía, tiene la lógica de buscar a quién, a los peces gordos, a los que se conocen como los cabecillas, a los que han mantenido el liderazgo de una organización criminal. No quieren a los chiquitos. Y, lamentablemente, y eso también hace verosímil la historia, los expresidentes del Perú tienen varios de ellos problemas con la justicia por coimas en obra pública. El más notorio de todos, pues Alejandro Toledo, donde tienes la plata, el tránsito del dinero, la declaración del testaferro, la declaración del pagador, es decir, completo y fácil de probar, ¿ok? En el caso del Club de la Construcción, el esquema ya está aprobado, la participación en el esquema está aprobada. No hay mucho más que arañar ahí, porque la verdad no sé por qué no se inicia el juicio oral y condenan a todos los que tienen que condenar, que no son pocos, ¿ok? Pero muy bien, según el testimonio de Romero, como les contaba, el fiscal Juárez Atocho le mandó a decir a los abogados que estaba harto de que lo estaban meciendo y que no le daban nada contundente y que les iba a negar a todos la colaboración eficaz. Porque no les estaban dando nada que sirviera, nada que él no tuviera por otro medio. Entonces, además les exigió que se presentaran no con dichos, sino con pruebas documentales. Es en este contexto que arranca en julio que en septiembre se da este testimonio. Hace 2 semanas, o una semana, según la crónica de Graciela Villasís. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿por qué un colaborador eficaz que desea salvarse de ir a la cárcel no nos cuenta esto en 2018? Tú no te guardas esta pepasa, pues, ¿no? Es tremenda información. La segunda cosa que he escuchado es que hay gente que dice, no, es que, ¿por qué le hacen caso a Barata y no le hacen caso a este colaborador eficaz? Todos son iguales. No todos son iguales. Si todos los colaboradores eficaces fueran iguales, a todos les darían el beneficio. Ni a todos no les dan el beneficio. No basta con que yo me presente y diga, ya, yo soy colaborador eficaz, ampá y me salvo. No, me tienes que dar algo. Barata ha dado una estructura completa, una organización completa de corrupción dentro de una empresa constructora que tiene un banco con depósitos bancarios, con testaferros, que también han dicho para quién cobraron y por qué cobraron. Es decir, hay una estructura completa, con muchísima información, con codinomes, con MyWebDay, con sistemas encriptados, con correos electrónicos, con, digamos, una maraña de información. Lo que ha dado este testimonio es una información muy plana. El señor Vizcarra vino, nos tocó la puerta, pidió plata, se la dimos. ¿Cómo se la dimos? En efectivo. Y se la dio en un sobre. Nada más. Eso es todo lo que hay. El testimonio de 2 secretarias que dicen que sí lo vieron en la oficina. El testimonio del conserje que dice, sí, yo cobro los cheques que los jefes me dan para cobrar. Normal. Y el tema de la avioneta. Eso es todo lo que hay. Entonces, no es Barata, pues. No es Maiman diciendo, miren, yo la plata la hice saltar de Israel a Londres, de Londres a Nueva York. Ahí formamos una empresa en Costa Rica que se llamaba Ecoteva con testaferro. No hay nada de eso. No hay ni los saltos de la plata, nada. Entonces, no todos los colaboradores son eficaces, porque no todos cuentan todo, ni dicen la verdad, ni la verdad es útil para una condena. ¿Se dan cuenta? O sea, Pinchi conseguía condenas, Barata consigue condenas. El señor probablemente no, porque no ha aportado más que su dicho. Sí ha aportado 2 cheques, pero pueden corresponder a otras operaciones, no necesariamente a esa. Entonces, el testimonio me parece inoportuno por lo tarde que se ha dado.
En 2018 el presidente Vizcarra era presidente también, pero acababa de entrar. No había ningún problema en contar la historia. No era un hombre que tenía una bancada poderosa, ni un hombre temible, ¿no? Perfectamente lo contabas y creo que a varios políticos les hubiera parecido muy bien que lo vacaran. ¿Por qué no lo contó en 2018? ¿Qué le impidió a este colaborador que el diario La República identifica como uno de los hermanos Tejeda, como Elar Tejeda? No lo identifica claramente el Comercio, pero es evidente que es la única persona que es capaz de contar un relato con este detalle, porque habla de varias cosas. Entonces, el primer problema, como yo digo, está en el relato del colaborador, en la oportunidad. Y en lo segundo, en la presión del fiscal sobre otros, porque parece ser, de acuerdo al relato, continúo con el relato de César Romero de La República, ICSA es otra empresa peruana que también quiere dar información sobre Vizcarra ahora, porque parece que esto funciona, y CASA, que es una empresa ecuatoriana, también quiere dar información sobre Vizcarra. Bueno, están tratando de conseguir, parece ser que la lectura de los abogados es, el fiscal quiere meter preso al presidente, entonces tenemos que darle algo, cualquier cosa sobre el presidente. Bueno, así no funciona la colaboración eficaz, así se cae completita. No tiene sentido. Y miren ustedes la cantidad de casos que hemos visto que no han funcionado con este tipo de artimañas, porque no funciona, tienes que conseguir algo más. Muy bien. Eso en cuanto al contexto del Club de la Construcción. El presidente ayer tuvo una entrevista larga en Panorama y señaló una cosa que también es cierta. O sea, fue él, cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones, el que denunció al Club de la Construcción. Claro, podría ser que cambió de bando y los otros se la tienen jurada. Pero si fue así, ¿por qué no lo denunciaron en 2018? Si era el enemigo del Club de la Construcción, ¿por qué los que estaban metidos en este, supuestamente sabían que él recibía coimas, no lo denunciaron en 2018? Ya, el 2019. No, en septiembre del 2020, luego que el fiscal le dice a todos los que están comprometidos que no les va a dar la colaboración porque lo que le están dando lo están meciendo. Todo esto, como ustedes comprenderán, bastante extraño, ¿ok? Entonces, ese es el primer problema, la presión sobre el colaborador y la oportunidad. El segundo problema en este caso es la participación de UNOPS. Y tal vez la mayoría de la gente no conoce de contratación pública, no sabe cómo funciona. Y ayer Rosana Tovar dijo cosas muy feas sobre UNOPS, que hay que levantar, me imagino que UNOPS las tendrá que levantar, diciendo que no eran limpios, que ya habíamos visto en el caso de Odebrecht que eran sucios. El problema no está en UNOPS. A ver, UNOPS es una oficina de contratación pública de Naciones Unidas. Tiene una metodología de contratación. ¿Por qué el Estado tiene interés en que UNOPS participe? Para que el proceso completito lo desarrolle UNOPS. Y de esa manera eliminas la discrecionalidad del funcionario, que es la que te trae corrupción. A cambio, UNOPS no se rige por las reglas del sistema de contratación público peruano, sino por sus propias reglas. Está autorizada a hacerlo por una ley desde 1992. Es decir, el Estado peruano en el año 92 decidió tercerizar en organizaciones internacionales el sistema de contratación. ¿Ok? Muy bien. Para grandes obras, para grandes compras. Muy bien. No todos lo han usado, algunos lo han usado mal, algunos han usado otras organizaciones que no tienen el prestigio de UNOPS, ni la especialización de UNOPS. Muy bien. Problemas de obra pública con UNOPS de corrupción no hay. Lo que hay es que luego de que UNOPS da la buena pro, gana el ofertante ganador, inmediatamente comienzan a producirse adicionales de obra que terminan en adendas y ahí es donde entra la discrecionalidad del funcionario porque ya UNOPS no está. UNOPS solo participa en el proceso de selección del ganador. Entonces, en el caso de este proyecto de irrigación, el expediente técnico, y en cualquier caso, el expediente técnico, o sea, ¿qué quiero? ¿Qué quiero comprar? ¿No? Como ustedes quieren comprarse una refrigeradora. Entonces, bueno, tiene que ser, ¿de qué tamaño? ¿De cuántas puertas? ¿No es cierto? Más o menos, ¿cuánto quieres gastar? Precio referencial, ya que no pase de 3.000 soles. Perfecto. Entonces, tú entregas tu expediente técnico y UNOPS dice, ya,
Para estas características, ¿ok? Con este monto referencial, ¿cuál es el valor de mercado? Y aplica una metodología para establecer cuál es el mejor valor de mercado para ese bien. Pero esa información del estudio de mercado la tiene un OPS, no la entidad que ha solicitado con el expediente técnico. El valor referencial lo saben todos. Está en el expediente técnico. Es más, los postores tienen acceso al expediente técnico. ¿Por qué? Porque no, o sea, tú no dices ya, me vas a hacer un puente. Bueno, pero ¿de qué tamaño quieres el puente? ¿No? ¿Qué tan ancho quieres el puente? ¿Con qué base quieres el puente? ¿Con qué diseño quieres el puente? Te hago yo el diseño, tú me vas a dar el diseño. Entonces necesitas el expediente técnico para poder cotizar. Si tú no me dices de qué tamaño es la refrigeradora, yo te puedo cotizar pues un minibar, ¿no? Entonces necesitas el expediente técnico. El expediente técnico es público. O sea, lo adquieren, están en las bases, que adquieren todos los que van a participar en el concurso. ¿Qué información podría haberle dado el señor Vizcarra? Primero, ¿qué información podría haber conocido el señor Vizcarra? Difícil que lo hubiera conocido porque UNOPS no te suelta la información. Entonces habría corrupción en UNOPS, para empezar. Y eso, bien difícil de probar. Quiero ver que fiscal lo pruebe. En segundo lugar, ¿qué información le podría dar a esta empresa que no fuera pública? El valor referencial era público. La única forma en la cual tú puedes ganar un concurso es que sabes lo que van a poner los otros postores, que era lo que era el Club de la Construcción. Pero ojo, el Club de la Construcción se arma para provías nacionales, para carreteras, no para proyectos de construcción. Todo el Club de la Construcción está en torno a provías nacionales, que es una institución que pertenece al Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Acá la entidad licitante es el gobierno regional de Moquegua, no el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. ¿Ok? Entonces, en este concurso, la información valiosa es saber cuánto van a poner los demás. No que te digan, oye, pon tanto, y con eso ganas. De verdad, no tiene mucho sentido. O sea, primera cosa, oportunidad de esta información. Y segunda cosa, la participación de UNOPS. O sea, la participación de UNOPS hace imposible que puedas traficar con la información. Entonces, este señor Tejeda, el cuento ahí se le cae. En esos dos extremos se le caen. Y luego hay un tercer extremo que sí es curioso, porque puede ser, ¿no?, lo que él relata. Dice que la primera vez que le entregaron los $400,000 soles en efectivo, y la segunda vez, y parece ser un testigo que está viendo, es que colocaron los billetes en un sobre de Manila. Y ayer ha habido un concurso ya entre varios tratando de colocar fajos de billetes en sobres de Manila, porque si hubiera hecho maletín, lonchera, ya bueno, se entiende. Pero, o sea, en un sobre Manila A3 más o menos de este tamaño, sí te pueden entrar $600,000 soles, porque, digamos, billetes de 200 Santa Rositas, un paquete de 100 son 20,000 soles, necesitas 30 paquetes. 30 paquetes, 30 tacos así. 30. ¿En qué sobre Manila te vas a llevar eso? Entonces, en los detalles está el diablo, porque ahí te das cuenta que el cuento está armado sobre la base de hechos ciertos. Es Vizcarra sí fue a la oficina. Bingo. En esa fecha, ¿qué cheques en efectivo cobramos? Estos. Eran para Vizcarra. Se te cae todo el caso. No tiene sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, tienes que ser abogado del diablo acá para poder ver dónde están los detalles. Y luego tú tendrías que probar que esos 600,000 soles que recibe Vizcarra, por ejemplo, se convierten en una casa en las Casuarinas, lo que hizo Toledo, ¿no es cierto? Que ese dinero se convierte, ¿dónde está? ¿Se convirtió en qué? ¿En un edificio? ¿En un negocio? ¿En qué? ¿Dónde se fue el dinero? La investigación puede ser muy interesante, porque van a tener que investigar todo el patrimonio de la familia Vizcarra, o sea, no solamente de Martín Vizcarra, sino de su hermano César, etcétera, y otros beneficiarios. Pero este dinero avanza en un trance largo. Y de eso no hay nada. O sea, ¿dónde está el beneficio? No lo sabemos.
Y se me hace difícil, o sea, hay sobres grandes, ¿no? Pero es un sobre A3, A4, salir en Venecia con un sobre de este tamaño, se vería un poco raro, la verdad. Yo creo que Keiko Fujimori en eso y los maletines de dinero era una fórmula. Miren, ni Montesinos cuando entregaba plata, ¿ustedes se acuerdan de esas torres de dólares? Que ponía $1 millón sobre una mesita. ¿Ustedes se acuerdan del volumen, ese edificio de coima que había ahí? Sacaba una bolsa con asas. Esos son unos maletines y ahí metía la plata. Pero no un sobre Manila, pues. Un sobre Manila tú pones 10.000 soles, pues ya. Pero no pones esa. Ayer varios en Twitter que han sido cajeros de banco, que tienen experiencia, decían, no entra. Eso, esa cantidad de dinero en billetes no entra. Y eso es parte, ¿no es cierto?, de hacer una historia consistente. Si la historia se perfora rapidito, no tiene mucho sentido. Pero bueno, por alguna razón el fiscal Juárez quería que esto se supiera, ¿no? Si no, no hubiera compartido esta historia con el periodismo. La compartió con El Comercio y con Panorama. Panorama hizo el mismo reportaje, con la misma información sacada en la mañana con El Comercio. Y el presidente de la República fue. Y la verdad es que creo que se defendió bastante bien porque inmediatamente cambiaron de tema y se fueron a Richard Swing, a la pandemia, a otras cosas y abandonaron el primer asunto, ¿no? Pero si quieren investigar esto, hay que ir por otro lado. Hay que ir por el lado del patrimonio, ¿no es cierto? O sea, una persona que entra al gobierno regional con X patrimonio, ¿no es cierto?, y sale con X patrimonio o con 2X patrimonio, bueno, ahí hay un tema interesante. A Alan García, a Alejandro Toledo, los han investigado por ese lado. Y eso ha dado frutos. Lo de Alan García está comenzando a dar frutos y lo de Toledo ha dado frutos amplios. O sea, esa es la forma en la que se tiene que ir en estos casos, porque estamos hablando de gente que ha cobrado coimas para su enriquecimiento personal. Pero de eso no hay nada, ¿no? Y me parece raro que no se vaya por ahí. Pero en fin, recién empieza la investigación, será una investigación más para cuando termine su mandato. Pero hay que decir que es obvio, y lo ha dicho el presidente también, y creo que ya aprendieron todos la lección, que aquí lo que está detrás es la desesperación de vacarlo. UPP ayer inmediatamente dijo, sí, estamos presentando la moción de vacancia. Ya pues, quedan 6 meses. Vayan a un proceso electoral y compitan. Y después se va el señor el 28 de julio del próximo año. Pero esto de verdad que es poca cosa para vacar a un presidente en este momento. Es completamente inoportuno. Ya se va. O sea, ¿para qué? ¿No? El 28 de julio del próximo año lo investigan por Richard Swing, por sus asesores en Palacio, por este caso, por el hospital de Moquegua, por lo que quieran, pero que termine su mandato, ¿no? No sé si si hay alguna pregunta. En cuanto a lo último que comentaba Rosa María, hay personas que dicen que es algo sin importancia si ven el sobre o no. Yo creo que sí es importante porque eso nos da el hilo de que si la persona vio o no vio, ¿no? O si le contaron y está repitiendo lo que otros dicen. Para la audiencia tiene que quedar claro esto. Cuando uno da un relato al fiscal, todos los hechos tienen que ser verificables y tienen que ser coincidentes. Esos pequeños detalles, que claro, es un pequeño detalle, lo que le restan es verosimilitud al relato. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo? Que la persona, si le consta que eso ocurrió, no estuvo ahí en el momento en que se retiró Vizcarra. No vio cómo. Entonces es un relato de oídas. Y si es un relato de oídas, le resta valor. Lo segundo es que está mintiendo. Porque si estuvo ahí y cuenta algo que no ocurrió, lo está contando como se le ocurre que debió haber ocurrido, pero no lo vio. O sea, el relato de Nava con las loncheras es muy, y también corroborado por Barata, es muy claro. Porque además llama la atención. Porque yo pensaba que el señor Barata tenía una dieta especial, porque siempre llegaba a la oficina con una lonchera. Entonces, eso enriquece el relato. Porque es tan inverosímil. Bueno, ¿y cuánto entra en una loncherita grande, no sé qué?
10.000, 20.000, 30.000 dólares que le iba dejando para la campaña. Eso es mucho más creíble que un sobre Manila, pues. No tiene sentido. No tiene sentido. O sea, de verdad, los detalles sí importan, porque todo el relato tiene que ser verosímil. Y en este caso el relato no lo es. O sea, el señor Tejeda, si es el que es el colaborador eficaz, como dice César Romero, porque se supone que está protegido, se equivocó. O sea, se equivocó en un detalle. Le dimos un maletín, estaba un maletín preparado, listo en la mesa, y él se agachó y lo recogió. O sea, el relato de el señor Dionisio Romero: yo visitaba a Keiko Fujimori, nos tomábamos un café, yo dejaba el maletín sobre una silla, el maletín está cerrado, ella nunca contó la plata, yo me iba y ellos retiraban el maletín. Ese es un relato detallado de alguien que sí estuvo ahí. Porque todo hace sentido. ¿Cuántos son 600.000 dólares? Es un maletín deportivo, más o menos. Un maletín de viaje, eso es lo que son 600.000 dólares. No un sobre Manila. O sea, parece una tontería, pero en el detalle está, es muy importante en el proceso penal. Así es. Son los que te dan la evidencia. Si la evidencia, o sea, no, ahí hay el cuento no coincide. El cuento está mal contado. ¿Qué más? ¿Qué preguntas hay? Bueno, hablan sobre si es posible una vacancia por este tema, ¿no? Porque, bueno, lo dijiste, ya el señor de Podemos, ya, de UPP, perdón. Lamentablemente en nuestra Constitución esa puerta está abierta porque nadie se ha encargado de cerrarla. Yo espero que justamente el Tribunal Constitucional tiene pendiente una acción de competencia que debería delimitar esta institución. Y se va a pronunciar en un par de meses probablemente. Y yo sí creo que es importante ese pronunciamiento para cerrar una puerta que nunca debió abrirse de la forma en la que se ha abierto. Porque lo único que hace es darle inestabilidad al Ejecutivo en un contexto de elecciones. Estamos en un proceso electoral. Yo no sé si o sea, a veces parece que los que tienen que entrar a esta competencia no quisieran entrar a esta competencia. Están más interesados en vacar al presidente, de hacer al señor Merino presidente de la República. Yo no sé por qué el UPP tiene esa desesperación de hacer a Merino presidente de la República, francamente. Pero las elecciones ya fueron convocadas. Si creen que van a perder, bueno, retírense, pues, por último, ¿no? Pero ya están convocadas. Todos los grupos políticos están trabajando en eso. Vacar al presidente a 6 meses de las elecciones y a 9 meses de salir del poder, francamente, no tiene ningún sentido. Parece ser parte de eso. Ahora, yo no entiendo por qué este señor Tejeda y todos los grupos de construcción, si querían vacar al presidente Vizcarra, no lo hicieron en el año 2018, ¿no? Así hacían a Met Arauz presidenta, entonces coincidía más con lo que deseaba ese grupo, supongo. ¿Por qué ahora, no? Es raro. Según el presidente, yo lo dudo, pero según el presidente es porque él salió a decir que quería resultados sobre los casos de Odebrecht. Y que le sacan esto. Pero la verdad es que, hay que decirlo, no hay resultados pues en los casos de Odebrecht. ¿Qué vamos a hacer? Es poquísimo lo que se ha avanzado. O sea, en materia de condenas, ¿no? ¿Qué condenas hay? Una en Ancash, que no es parte del equipo Lavallato, pero del equipo Lavallato, de los fiscales, ¿cuántas condenas han conseguido? Condenas finales, definitivas. Estamos hablando de un caso que arranca el 2017, 2018, 2019, 2020. 4 años, sin condenados. Ya, pandemia, todo lo que ustedes quieran. Ya. Hola. 4 años. Raro, ¿no? Hola. Hola, estamos con Fernando Olivera, ya veo que se está uniendo, escucho su voz y lo veo aparecer en el Skype, pero me falta que abra su cámara para poderlo ver. A ver, si te parece, vamos a una pausa. Sí, vamos a la pausa, Rosa María, pero permíteme decirte que nos escribe una oyente de Ferreñafe, la señora Chamaya, y nos cuenta una historia, ¿no? Un empresario, el ingeniero Muñoz,
ha donado una planta de oxígeno para el hospital y tienen problemas con la instalación. El Ministerio de Salud le está demorando y necesitan la planta de oxígeno. Así que un llamado a los amigos del Ministerio de Salud para que ayuden y Ferreñafe pueda tener la planta de oxígeno que necesitan, ¿no? Así que Así eso es lo que es. nos están pidiendo desde Ferreñafe. Ujú. Que no hayan problemas burocráticos en un asunto tan grave como la provisión de oxígeno, por favor. Ya no es la primera vez, recuerden ustedes, que pasó con acá en Auja, que ya tienen sus plantas. Ojalá, como les reitero, que esto se arregle rápido, que el Ministerio de Salud entienda que la gente está desesperada por tener sus plantas de oxígeno, que no pone el Estado, que lo están poniendo particulares. Sí, Bueno, es una donación de un ingeniero ferroñafano y lo da con mucho cariño para su pueblo, dice, y tiene problemas con la instalación. Y también saludar a Radio Quillabamba, que está de aniversario, Rosa María, 54 años. Así que vamos a la pausa y volvemos con el señor Fernando Olivera y nos va a contar la historia. ¿Qué pasa en el Jurado Nacional de Elecciones? ¿qué pasa con el Pausa y frente? volvemos. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santa Rosa en Lima, que esta semana está de aniversario, el próximo 15 de octubre cumple 64 años, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas Cusco, Radio Cepagú Cayali, Radio Quillabamba, que hoy día está de aniversario, 54 años, en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, también Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública y Radio La Decana en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, es la radio del arzobispado de Huancayo, Radio Milenio en Satipo, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Rosa María, adelante. Bueno, sí, esta mañana estamos con Fernando Olivera. Él anunció públicamente que lograba inscribir el Frente de Esperanza, que había cumplido con todos los requisitos exigidos por la ley, nuevas normas, 24.000 militantes, comités, etcétera, en todo el país. Recuerden ustedes, el Frente de Esperanza también llegó como candidato presidencial en 2016 a Fernando Olivera. Nadie olvida el famoso debate, por supuesto, con Alan García, pero el Frente no pasó la valla y ha tenido que reinscribirse ahora con las nuevas reglas. Cuando parecía que Fernando Olivera llegaba al día final, ya con todo armado, para hacerles corto el cuento, el jurado le ha dicho no. Han apelado, pero Fernando Olivera nos va a contar todo este drama electoral y le puede pasar a cualquiera, y por eso hay que escucharlo. Muchas gracias, señor Olivera. Por favor, el micro es suyo. Cuéntenos qué ha pasado y por qué no ha podido usted remontar los obstáculos que hasta ahora le pone el jurado. Buenos días, Rosa María. Agradezco la oportunidad que me das para exponer en estas horas de prueba para la democracia el abuso, la ilegalidad, la inconstitucionalidad que yo calificaría realizada con dolo, premeditación y alevosía por una mesa de partes del Jurado Nacional de Elecciones que pretende ni siquiera admitir nuestro expediente, en donde la mesa de partes se quiere constituir en más poderoso que el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Él por sí y ante sí nos tira un portazo en la cara cuando hemos cumplido todos y cada uno de los requisitos que la reforma política aprobó y publicó a fines de agosto. A fines de agosto se pone la ley que exige 24.800 afiliados. Antes eran adherentes, ahora son afiliados, militantes del partido. Y exige 67 comités provinciales. En menos de un mes, con cuarentenas, carreteras cortadas, distanciamiento social, con todas las dificultades propias del coronavirus, hemos logrado 29.276 afiliados y 75 comités. O sea, hemos superado largamente los requisitos impuestos por la ley y en el reglamento que ha pedido el Jurado Nacional de Elecciones. Pero ¿qué sucede? En una instancia que dice que es para verificar las formalidades de la solicitud que se presenta, este jefe de la mesa de partes
se pronuncia hasta sobre el... Y entonces presentamos el 29 de septiembre el expediente todo completo en los requisitos que nos permitieron cumplir, porque ya el 29 de septiembre había un requisito que estaba bloqueado, que no era obligatorio, lo ponían en su portal, el requisito de ubicación de comités. ¿Por qué? Porque no van a verificar comités en estas épocas de pandemia, ¿no? Y, o sea, no podíamos presentar los croquis, las fotos. Le digo esto para que vea la mala fe con que han actuado. Nos bloquean ese requisito y después nos lo ponen como observación. ¿Cómo nos van a observar lo que no podíamos presentar? ¿No? Porque todo esto era a través del portal. Dicho sea de paso, los libros de actas, le voy a traer uno. Espero que no se vaya. ¿Ah? No, acá estamos. No hay ningún problema, acá estamos con Fernando Olivera. Se ha parado a traer un libro de actas para que veamos, digamos, la naturaleza de la organización política y cómo ha sido constituida, que es lo que tiene que verificar el jurado, ¿no? Y la organización de real. Así es. Aquí tenemos libros de actas donde usted ve cómo esto teníamos que llenar en épocas de pandemia, ¿no? Con foto, con huella digital, con firma. Todo esto existe. Esto no es invención. Y esto, una vez que lo teníamos acá en el libro de actas, teníamos que primero legalizarlo con notario, después escanearlo, ponerle sistema de búsqueda, firma electrónica y todo lo que... y la digitación, por supuesto, digitar miles y miles de datos. ¿Por qué le digo esto? Ustedes han digitalizado las 29.000 fichas. Todas las totales, fichas. Todas y cada una. En un formato además de 6 columnas, en donde había la primera, número de ficha, DNI, apellido paterno, apellido materno, nombres. 6 columnas, o sea, 29.276. Por 6 son más de 150.000 datos. ¿Eso lo han hecho en un mes? ¿En un mes han podido hacer todo eso? Ha sido totalmente un desafío, ¿no? Y lo hemos cumplido con gran esfuerzo. Hay que reconocer la entrega de nuestros militantes, de nuestros dirigentes de provincias, de nuestros dirigentes nacionales, una entrega total, venciendo todo tipo de dificultades, y lo hemos logrado. Y hemos ingresado el 29 de diciembre, el 29 de septiembre, como le decía. Nos manda el Jurado Nacional de Elecciones al correo personal del personero un acta que dicen de observaciones, esta, ¿no? Al correo personal, donde no tiene firma digital, y subrayo lo del correo personal, porque la ley del propio Jurado Nacional de Elecciones obliga a notificar en la casilla electrónica. Allí se hacen las notificaciones y los pronunciamientos. Lo otro es referencial, no tiene valor, pero quien quiere dar cátedra de cumplimiento de formalidades nos manda a la casilla electrónica. Hasta el día de hoy no ha usado la casilla electrónica. Y cuando yo lo he interpelado de por qué, me ha reconocido algo muy grave, que el programa, el sistema que tienen ellos, tiene errores, no ha sido validado. Es un programa que está cometiendo errores y me dijo que lo vamos a mejorar a futuro. Claro, pero ustedes están... Sí. No, lo que les preguntaba, ustedes están, bueno, muy bien, entonces, ¿qué es lo que el jurado ha emitido un acta de observación? ¿Ustedes han levantado esas observaciones? Todas y cada una de las observaciones. Observaciones desde que faltaba fecha en un certificado de trabajo del personero técnico, nos pusieron algunas maliciosas para que no las pudiéramos cumplir. Habíamos presentado certificado de Indecopi sobre el símbolo partidario, que no estaba reservado por nadie. Y nos piden de reserva de denominación del nombre, que ya lo habíamos presentado con SUNARP, que ya lo tenían desde que iniciamos el trámite, sabiendo que Indecopi en estas épocas demoraba de 4 a 5 días la expedición de esos certificados, y nos daban solamente 2 días hábiles, y en un horario restringido. Es decir, mala fe ha habido, había como consigna, al frente Esperanza, a Olivera, afuera como dé lugar.
Y cuando nosotros hemos cumplido todas y cada una de las observaciones en un plazo reducidísimo de 2 días, después, con toda descaro y violando la ley, nos notifican diciendo que la solicitud no ha sido aceptada. Ni siquiera nos ponen un fundamento. Tenemos que ingresar. ¿Quién emite esa resolución? ¿El jurado mismo? El jurado, el pleno del jurado, no. Por eso es que yo estoy demandando y hemos presentado una apelación y esperamos que los superiores de este Luis Ernesto Grillo Tegue, jefe del servicio al ciudadano, es la mesa de partes. Rosa María, no es otra instancia, es la mesa de partes que tira el portazo, no solo a 29.276 ciudadanos, sino a todos los peruanos que tenemos derecho a elegir libremente y que el Frente Esperanza, cumpliendo los requisitos, puede estar ahí como una opción de elección para los peruanos. Se está atentando el derecho no solo nuestro, sino de todos los ciudadanos. Y entonces... Ustedes ya presentaron la apelación contra esa resolución, como dice usted, de mesa de partes, con el ánimo de que se las responda a ¿quién? El mismo jurado. El Jurado Nacional de Elecciones en instancia superior. Pero quiero decir algo más, Rosa María. Cuando yo voy a reclamar, porque por supuesto no te contestan el teléfono, ahora la última, que para hablar con la secretaria de alguno de estos señores que se siente todopoderoso, tienes que pedir cita por escrito, y te tratan con la punta del pie ahí al ciudadano en las ventanillas. Esto es inaudito, y puede dar fe cualquier ciudadano que va al Jurado Nacional de Elecciones. Y finalmente fuimos, cuando nos notifican esto, y reclamamos, y dijimos, usted no ha visto el material que hemos subido levantando las observaciones. ¿Y qué termina dando? Dice que a raíz de nuestro reclamo hizo una nueva auditoría a lo que habían sacado. Y entonces me la muestra, aquí está, ¿no? Me la muestra y me dice, aquí está la auditoría. Y claro, como nosotros ya estamos corridos en esto, y hablando en lenguaje popular, somos moscas, ¿no? Le pedimos, a ver, vamos a verla. Y encuentro que el propio documento del Jurado Nacional de Elecciones es hecho el 5 de octubre, nos daba la razón. Habíamos levantado las observaciones. Nos habían puesto 2 observaciones que no tenían la estructura, el padrón de afiliados, y que habían errores de letras mayúsculas y minúsculas, numeritos en el digitado del comité de afiliados, y sin embargo, en este documento ya no hay esas observaciones, y nos sacan nuevas observaciones. Nos dicen que en el digitado del comité, de los comités partidarios, nos hemos equivocado en escribir 2 ubigeos en el título. En vez de poner 13.500, pusimos 13.501 en un número del título, en 2 ubigeos. Y luego nos inventan que nos hemos equivocado en 3 números de fichas de afiliación. En vez de poner 29.354, pusimos 29.355. Y por esos 5 errores de digitación, que son menos de 2/100 milésimas de error, es decir, tú vas a un examen de digitación, sacas 19.999, ¿no? Y te expulsan de la universidad, te botan del colegio, ni siquiera te quieren tomar el examen. Eso es lo que están haciendo. Y con algo más, mira, Rosa María, con las observaciones que ellos hacen, como hemos presentado más que los requisitos, ¿qué reconocen? Comités 68, cuando el mínimo son 67. O sea, ya está. ¿No? ¿Y qué reconocen? 29.200 afiliados, cuando el mínimo es 24.800. Y sin embargo... O sea, aún cuando les quitaran esos 5 errores, igual cumplen. Así es. 5 errores que los rectificábamos en 5 minutos. Claro. Pero no. Aquí te hacen nuevas observaciones fuera de plazo y además no te permiten rectificarlas. Es decir, igual vas muerto, igual te ejecutan. Ahora, le podrían decir, señor Olivera, usted ya conocía estas reglas desde antes, ¿por qué lo han hecho todo al filo, al último minuto, a la peruana, contra el reloj? Bueno, sin menospreciar ni subestimar a los peruanos, porque hay peruanos que hacemos las cosas bien, ¿no?
Es verdad que hay esa costumbre de dejar todo para último minuto, pero por favor, Rosa María, con solo 30 días lograr esto, no sabes lo que ha sido. No sabes lo que ha sido. Pero ¿por qué Que no, recién se animaron en julio, recién se ha animado usted? ¿Por qué? perdona, nosotros hemos sido los primeros en comprar el kit. Lo que pasa es que de nuevo esa mesa de partes, cuando fuimos los primeros. Nos empezaron a poner trabas para darnos el kit electoral. Se demoraron más de un mes en entregárnoslo. Cuestionaban que el Frente Esperanza no podíamos tener ese nombre, que había por ahí un movimiento regional que ya no estaba vigente, pero que no podíamos tenerlo. Todo una controversia. Y cuando ya empezábamos y estábamos juntando, fíjate, Rosa María, con foto incluida, con foto, con huella digital, vino la cuarentena, que inmovilizó a todo el Perú y que hasta el día de hoy hay una buena parte del Perú que está en cuarentena, con carreteras cortadas, y como digo, esto ha sido heroico, con mucha mística, con mucha responsabilidad. Nos hacen observaciones y nos exigen, por ejemplo, yo te digo, y todo esto tenemos que tenerlo en original, ¿no? ¿Cómo nos remiten información, por ejemplo, de Requena, ¿no? A 6 horas de Iquitos. En Iquitos los vuelos están saliendo y no con la misma frecuencia, pero en muchas partes ni siquiera buses salen. Hay cargueros que salen una vez por semana, con comunicaciones cortadas, con el riesgo de estar recabando toda esta información con mascarillas y exponiéndose tanto al contagio nuestros militantes como los que están sumándose al Frente Esperanza. Por eso es que nosotros, con la ley en la mano, Rosa, no pedimos ningún trato diferente. Queremos que se aplique la ley y nada más. Y por eso es que iniciamos hoy día jornadas de protestas pacíficas, guardando el distanciamiento social, con mascarilla. Allí estaremos, frente al Jurado Nacional de Elecciones. Allí estamos con nuestras banderolas en el Paseo de la República, en el Zanjón, para que el pueblo sepa, porque cuando un pueblo sabe, no nos vamos a rendir. Ahora, ¿quién es el candidato natural, digamos, de esto? Usted va a ser el candidato presidencial. Yo no voy a ocultar que el pedido de las bases del partido es que yo asuma esa enorme responsabilidad de liderar al Frente Esperanza para que seamos como somos, la alternativa de los peruanos que queremos refundar el Perú el próximo 28 de julio, acabar con este sistema de corrupción y hacer una democracia en donde realmente rescatemos la fe, la credibilidad del pueblo en el sistema democrático, con más democracia directa y con propuestas de cambio en democracia, y en algunos casos de cambios radicales, porque para acabar con el sistema de corrupción tenemos que hacer cambios radicales y lo vamos a lograr. Por eso es que nosotros sentimos todo este operativo de querer impedir a como dé lugar nuestra participación. No, yo he rechazado propuestas de vientres de alquiler que considero son parte del sistema de corrupción y porque considero que es una inmoralidad que autoproclamados candidatos a la presidencia de la República estén allí prestándose a esos vientres de alquiler que se alquilan, que se venden o que buscan a alguien que les lleve unos cuantos comechados al Congreso para que sigan haciendo lo que bueno, haciendo, pero, señor Rivera, ¿quién en los pasados? Porque cuando hablamos del Frente Esperanza, la cara visible es usted, pero no vemos a nadie más. ¿Quién lo acompaña? Mira, Rosa María, esta es una pregunta que se repite reiteradamente, ¿no? Sobre todo por la prensa, ¿no? Porque siempre estamos en ese referente que tú tienes que andar acompañado de ricos y famosos, ¿no? De mediáticos, de opinólogos, de los que saben todo y desconocen a esos llamados invisibles, ¿no? Aquí en el Perú hay muchos profesionales, muchos técnicos, muchos peruanos comprometidos con el futuro del Perú, con el presente, muchos jóvenes que nunca han tenido la oportunidad y que sin embargo aquí en el Frente Esperanza se están identificando. Y yo le adelanto que habrán rostros que darán la talla, no de repente famosos, famosísimos, que esos que nunca salen en televisión, esos que nunca están en la radio, esos claro, son pero los que junto con nosotros
vamos a cambiar el Perú, pero vamos usted, a hacer usted tiene la realidad que, esperanza. pero usted tiene que entender que necesita una lista parlamentaria, y la vez anterior, en el 2016, yo no recuerdo ninguna figura de su lista parlamentaria, no porque sea famosa, sino porque, no sé, escribió un libro, es un maestro, es querido en su tierra, alguna cosa buena tiene que haber hecho para lanzarse, ¿no? Y tampoco recuerdo un buen equipo alrededor suyo. Que no puedes recordar porque prácticamente fuimos silenciados en esas elecciones. No, usted absolutamente. También, en el debate con Alan García, todo el mundo... Bueno, pero en el debate fue faltando una semana. Rosa María, yo te quiero decir, sin ánimo de confrontar ya con nadie, porque nosotros queremos mirar al futuro, no queremos vivir de un pasado vergonzante, ni de resentimientos, ni de odios, porque aquí tenemos que unirnos los peruanos para sacar al Perú adelante en medio de la crisis y el país que nos van a dejar en bancarrota. Pero un conocido medio nacional, quién sabe, el más referencial de la prensa nacional, el día que escribimos nuestras candidaturas a la presidencia, lo hicimos en un horario apropiado. Al día siguiente dio cuenta, en primera plana, y éramos 19 candidatos. ¿Sabes cuenta de cuántos candidatos dio? De 18 candidatos. Ponían la foto del candidato, la plancha presidencial, el nombre del partido, el símbolo. Y el Frente Esperanza, Fernando Olivera, Carlos Cuaresma y Juanita Avellaneda, no existíamos. ¿Y sabes por qué no existíamos, no? Porque yo en ese entonces, yo venía denunciando el caso Lavajato. Cuando ya aquí en el Perú todavía no se sabía, yo ya venía denunciando tanto que en el memorable debate que tú has recordado con Alan García, uno de los temas que yo le emplacé fue por las coimas de Odebrecht y el caso Lavajato. Y lo dije en el debate de la Contraloría, en el debate de Proética, en el debate de Transparencia, pero estaba silenciado. Y cuando los medios controlados por la corrupción me invitaban como para cumplir y decir que eran democráticos, no me dejaban ni siquiera hablar, ¿no? Y me hablaban, me macheteaban, me sacaban cosas de hace 15 años, ¿por qué usted le hizo los deditos? ¿Por qué las cartas? O sea, teníamos que hablar de propuestas, no nos dejaban hablar de propuestas, y además nos daban 3 minutos, ¿eh? Ya cumplimos, siéntese ahí. No, conmigo estuvo largo, ¿ah? Por eso digo, Conmigo estoy haciendo diferente. Además, nos fuimos a visitar las escobas de San Martín de Porres. Efectivamente. Pero tú, Rosa María, justamente eres la excepción que cumple la regla. Algo se le pudo escuchar. Pero ¿sabes qué? Vamos mirando al futuro. Vamos mirando al futuro y vamos a darle también la oportunidad a todos aquellos que han cometido errores, que rectifiquen. Ahora que sean verdaderos demócratas. Esta es una causa democrática, por ejemplo, total, ¿no? Que afecta el derecho de participación de los peruanos, el derecho de elegir y ser elegido, por obra y gracia de un jefe de mesa de partes, aprendiz de dictador, que está por encima de la ley y de la Constitución. Y yo quisiera, Rosa María, abusando de este tiempo, citar algo que es muy, muy, muy oportuno, muy presente hoy día. Primero, se llevaron a los judíos. Yo, como no era judío, no me importó. Después se llevaron a los comunistas, pero como yo no era comunista, tampoco me importó. Luego se llevaron a los obreros, pero como yo no era obrero, tampoco me importó. Más tarde se llevaron a los intelectuales, pero como yo no era intelectual, tampoco me importó. Después siguieron con los curas, pero como yo no era cura, tampoco me importó. Ahora vienen por mí, pero es demasiado tarde. Que no sea demasiado tarde para que nos pongamos firmes en defensa de una causa democrática, que hoy somos nosotros, pero mañana podrá ser cualquiera de los partidos, de los candidatos, que no le guste al poder de la corrupción, los van a tachar, les pondrán trabas, dirán que las elecciones internas no fueron perfectas o que no cumplen este pequeño requisito. Señores, eso no es democracia en ninguna parte del mundo. Y quiero agregar, sí, perdón. ¿Dónde cree que está su mayor fortaleza en comités? ¿Dónde está más fuerte? ¿En el norte, en el sur, en la selva?
Mira, Rosa María, quiero decirte que estoy realmente sorprendido, ¿no?, del respaldo que tenemos. Desde el sur, Puno, Cusco, Arequipa, en Moquegua, en Tacna, bueno, prácticamente todo el sur, Apurímac, Huancavelica, también el centro, Junín es muy fuerte, está también la selva con Loreto. Hemos creado comités en zonas apartadas donde se llega solo en deslizador. San Martín, Amazonas y el norte. Eso del sólido norte se acabó. ¿Ah? Eso ya es historia. Y que tiemble Acuña también, porque le vamos a dar duro y parejo en lo que cree que es su patrimonio. Porque la conciencia del pueblo no se compra con plata como cancha. Ahí tenemos Tumbes, Piura, Chiclayo, La Libertad, Ancash, en todo el Perú. No, y siguen y las manifestaciones son impresionantes. Cómo hay organización verdadera. Algo que debo confesar, el 2016 no contaba con esta organización que va creciendo y que inclusive se ha expandido a peruanos en el exterior, porque ahora ya tienen una representación oficial y llegan los mensajes de Italia, de España, por supuesto, de Estados Unidos, New Jersey, Florida, Buenos Aires, Chile, de todo el mundo. Estamos enraizados porque nuestros compatriotas creen que somos realmente, y lo vamos a hacer y cumpliremos, quienes refundemos el Perú el 28 de julio, todos juntos. Y no solo con palabras, Rosa María, porque gran parte de la crisis de la democracia es la estafa política, los politicastros que prometen y no cumplen lo que prometen. Yo el 28 de julio plantearé, entre las reformas constitucionales, que el mismísimo presidente de la República y los congresistas, por supuesto, podrán ser revocados del cargo si es que no cumplen lo que prometen. No más, no chocs y después choc y yuca, ¿no? Y mentiras, pero no. Eso se acabó. El pueblo va a tomar las grandes decisiones consultado periódicamente mediante referéndums. Y no habrá el bloqueo de un parlamento que pretende sabotear y atar de manos al gobernante de turno. El pueblo se va a pronunciar directamente, elegirá a sus magistrados supremos, a sus fiscales supremos, a los magistrados del Tribunal Constitucional para acabar con estas repartijas y estas componendas que hay en los congresos y para despolitizarlos totalmente. En fin, tenemos mucho por hacer, pero hay que hacerlo. ¿Va con usted gente del FIM, del Frente Independiente Moralizador? Porque Cuaresma lo acompaña desde el FIM. Carlos Cuaresma es el secretario general del Frente Esperanza. Carlos Cuaresma ya fue mi candidato a la primera vicepresidencia. No solamente ha sido congresista constituyente, sino que ha sido exitoso presidente de la región Cusco, en donde, entre otros logros, se crearon las condiciones para que el proyecto del gas de Camisea saliera adelante, después de décadas en donde era bloqueado ese proyecto por una oposición ideologizada, en donde tú puedes tener críticas como las tenemos ahora, sobre cómo, por ejemplo, el costo del gas en el propio Camisea es el más caro del mundo, el precio del gas, lo que llega al consumidor, y cómo no llega ese gas de Camisea al sur del Perú. Es increíble, y que el proyecto ese del gasoducto esté paralizado por la corrupción y que no haya ninguna salida para que los peruanos nos beneficiemos, y sobre todo el sur del Perú, de esa riqueza natural tan grande y que nos ha bendecido Dios con ella, pero significa ingresos, impuestos que se han pagado, que ha traído desarrollo a la región del sur. Ahí se crearon esas condiciones, pero además se elevó el nivel de vida del magisterio, de salud, en fin, se hicieron obras directamente por administración, donde no ha habido ningún tipo de cuestionamiento. Es el único presidente regional del Cusco que no está preso, no ha sido procesado. Todo el resto, 4 o 5 presidentes están presos, condenados. Ese es el destino del Cusco que nosotros vamos a revertir. Pero así como él, tenemos efectivamente bases que vienen del Frente Independiente Moralizador y mucho joven, mucha juventud, que nos ha descubierto en gran parte a partir de ese memorable debate con el monstruo grande que pisa fuerte, que sabe Dios dónde estará, y que estamos nosotros comprometidos con esta
juventud emergente, llena de esperanza. Y por eso es que estamos aquí participando, jugándonos la vida, dándolo todo. Muy bien, bueno, si aspira a la presidencia tiene que saber que a partir del 28 de julio le toca al que le toque bailar con una situación bien difícil. Un país que está en medio de una crisis, un país que probablemente no está completamente vacunado, todavía con una pandemia que no se sabe cuál es su evolución. No es el momento, ¿no? Usted diría, mejor no. ¿Por qué meterse ahora? Porque es un deber con la patria, es un deber con las nuevas generaciones, porque queremos que nuestros hijos, y todavía no es en mi caso, pero más adelante, que nuestros nietos pisen firme, que en un país tan rico como el Perú no haya los niveles de anemia, de desnutrición infantil como los hay hoy en día, para que la educación verdaderamente libere al pueblo y que se invierta en educación desde el vientre materno, protegiendo a ese niño que está por venir al mundo, hasta llegar a que pueda tener igualdad de oportunidades, el que no tiene recursos como el que sí lo tiene. Ese es el nombre de la justicia social hoy día, donde la salud tenga acceso todo, el que tiene recursos como el que no tiene, no que la vida humana valga diferente en función a quién tiene más recursos o menos recursos, como se da en los medicamentos que unos pueden comprar y otros no pueden comprar, que se mueren porque simplemente no tienen recursos y hay un Estado que no cumple su deber. Para que podamos realmente poner en valor todas las riquezas naturales que tiene el Perú y que sin embargo están allí, postergadas, durmiendo el sueño de los justos o mal administradas. Pero todo esto tiene un problema de fondo también, Rosa María, que es un problema de eficiencia en la gestión. Un desafío que tenemos nosotros es crear una escuela nacional de administración pública de nivel para preparar a toda esa gestión pública que debe ser eficiente más allá del gobierno de turno. Aquí vemos cómo nos hierve la sangre cuando cada presupuesto anual termina el año y terminan devolviendo el 30, el 40, el 50% de lo asignado por ineficiencia en la gestión, porque solamente se interesan cuando hay coima de por medio y después no les interesa, pero además no son capaces de sacar adelante un expediente técnico, una licitación con transparencia que se pueda ejecutar. Hoy día tenemos una cartera de proyectos en el plan de competitividad y de infraestructura por cerca de 100.000 millones de dólares, que están listos para ser financiados por los organismos multilaterales, por las potencias mundiales, con recursos propios, pero están durmiendo ahí el sueño de los justos. Nosotros los vamos a ejecutar, lo vamos a ejecutar, creando allí, para empezar, el 28 de julio, vamos a crear cientos de miles de puestos de trabajo de forma inmediata. Y por ejemplo, te digo un caso, el plan de saneamiento está listo para cubrir el saneamiento de 15 millones de peruanos, agua potable, desagüe, tratamientos de agua. No les interesa, está financiado, no les importa. Hay negociados también en el tema del agua, vaya usted, aquí en Lima, en Pachacútec, en la zona de Ventanilla, en el Callao, aquí en cuantos asentamientos humanos, el negociado de las cisternas, allí pagan el agua más cara del Perú y con menos, con contaminación inclusive, y hay sabotaje para que se hagan esos proyectos. Es que hay tanto por hacer, Rosa María, y lo vamos a hacer. Hagámoslo juntos. Ese es nuestro lema. ¿En qué plazo espera la resolución del jurado? ¿Qué plazo tiene el jurado para contestar la apelación? Realmente ahí hay un vacío legal en el TUPA que le llaman, ¿no? Inclusive para los procedimientos, porque estamos innovando, porque nadie se ha imaginado que una mesa de partes, ¿no?, se irrogue todo este poder para tirar tu expediente al tacho de basura porque te equivocaste en 3 dígitos. Pues realmente... Bueno, pero no hay plazo entonces para el jurado. Nosotros creemos que supletoriamente se debe aplicar el TUO, el texto único ordenado de la ley de procedimientos administrativos, ¿no? Y ahí se señala un plazo máximo de 10 días, pero estamos invocando al Jurado Nacional de Elecciones a que resuelva de inmediato, porque los plazos son muy breves y aquí se puede causar un daño irreparable. Teniendo la razón, o sea,
podemos terminar efectivamente en el pleno del jurado y hasta en organismos internacionales, pero la elección no se detiene, los plazos no se detienen, tienes que hacer elecciones internas, tienes que ir nominando a tus tribunales electorales internos, hay todo un cronograma muy, muy estrecho que cumplir y lo vamos a cumplir. Claro. Ahora, se puede pedir siempre, y por la justicia de su causa, que Dios defienda. Claro, siempre se puede pedir una acción de amparo con una cautelar solo para que el jurado resuelva, nada más. Porque el derecho a la participación política es un derecho constitucional. Totalmente, pero dime tú, ¿hay garantías en esta justicia? Aquí están los jueces de la corrupción controlando desde el más alto nivel. Por eso los vamos a echar el 28 de julio con la Constitución y con la ley en la transición democrática de Franco a la democracia. Se les vamos a bajar la fecha de jubilación, la edad de jubilación temporalmente y todos se van a tener que ir. Aquí no vamos a sacar un decreto a los Fujimori, váyanse a su casa, no, con la ley en la mano. Y si se niega ese Congreso, pues lo haremos con un referéndum popular y vamos a empezar una nueva historia. Vamos a acabar con esta vergonzante historia de corrupción e impunidad. Y por eso es que no vamos a un juez. ¿Qué garantía tienes que ese juez cumpla con la ley? Al contrario, puedes terminar siendo un boomerang, avalando al otro que está en el sistema de corrupción, es el de la mesa de partes. No puedes. Así que vamos a luchar en calles y plazas. Ahora nos vamos frente al Jurado Nacional de Elecciones. ¿Desde qué hora van a estar ahí? ¿Desde qué hora van a estar ahí? Entre 10 y 10 y media, pacíficamente, obviamente. Pero bueno, escucharán nuestras voces. Tenemos derecho a hablar. Y que nos escuchen en todo el Perú. En todo el Perú están manifestándose ya. Porque aquí, repito, nadie se rinde. Y no va a dejar de indignarse. Y mucho menos no vale resignarse. Con fe vamos a derrotarlos. Y la democracia no será solo una palabra. Muy bien, espero que lo acompañe la democracia en este caso y le den el derecho a participar, porque yo creo que la democracia es justamente el derecho a participar, que la Constitución nos garantiza a todos. Si ha cumplido con los requisitos, no debería haber ningún problema. Muchas gracias por estar con nosotros, Fernando Olivera, está con nosotros esta mañana. Y nosotros muchísimas gracias, Rosa María. No sé si hay alguna pregunta del público, Abel. Sí, Rosa María. Bueno, estaban preguntando si el señor Olivera, ¿quién piensa que está detrás de todo esto? Preguntan, ¿qué fantasma creen que está detrás de todo esto? Tiene un fantasma grande, ¿ah? Bueno, nosotros estamos convencidos y un fantasma grande. El monstruo grande. Todo, el sistema de corrupción está tras esta conspiración, están muertos de miedo. Y permíteme, Rosa María, que sepa tu gran audiencia, que sepas tú, que el día que nos estaban notificando este atropello sin nombre, sin precedente en el mundo, pues se metieron a nuestro local, a nuestro domicilio legal. Fuimos a reunirnos allí para deliberar cómo responder y cuando llegamos a la puerta, ingresamos y todos los anaqueles con archivos estaban abiertos, papeles tirados en el suelo. ¿Qué buscaban? Buscaban nuestras fichas de afiliación y nuestros libros de comité, porque querían robárnoslo, ¿no? Y porque si no, ¿cómo nos presentábamos en apelaciones? Diciendo, nos robaron, aquí está la denuncia policial, nos iban a decir, señor, ese no es un requisito de la ley, vaya usted a llorar a la playa, ¿no? Pero no, nuestros libros de comités, poco más, y dormía con ellos, abrazado, para protegerlos. Y si tenían que meterse, se metían a mi casa, a mi dormitorio, ¿no? Porque así cuidamos la voluntad popular nosotros. Pero ese es el indicador de a quién estamos enfrentando. Es un poder de muchos años, Rosa María. Democracias, dictaduras, gobiernos civiles, gobiernos militares, conservadores, liberales. Todos esos gobiernos tienen un denominador común, que aquí tú debes hacer, diría que lo enseñen. Historia de la corrupción, del historiador Alfonso Quirós. Aquí está todo registrado. La historia de la corrupción desde el que se
declara la independencia del Perú. Es decir, la historia del Perú republicano es la historia de la corrupción y la impunidad. Por eso hablamos de refundar la República en el Bicentenario, nada menos. Hay que empezar de nuevo, ¿no? Y limpiar todo de raíz. Esos son los poderes que estamos enfrentando, que están cruzando transversalmente todo, ¿no? Encuestadoras, ya vemos en el Jurado Nacional de Elecciones, en el Congreso, en el Poder Judicial, en la Fiscalía, en los medios de comunicación, en la economía, ¿no? Que con todos sus oligopolios hacen lo que les da la gana porque hay gobiernos que se los permiten y que no revierte las riquezas del Perú a quien realmente necesita y clama por esa posada social a que tiene derecho nuestro pueblo. Muy bien, ahora, Abel, nos tenemos que ir. Nos vamos, Rosa María. Sí, nos vamos, Rosa María. Muchísimas gracias al señor Fernando Olivera por la gentileza de atendernos. No, y bueno, soy yo el que agradezco en mi nombre, en nombre del Frente Esperanza, en nombre de todos los que tenemos derecho a ser escuchados y francamente, sinceramente lo agradezco profundamente, porque, como repito, cuando un pueblo sabe, no lo engaña a nadie. Gracias, José María. Muy bien, gracias, muy bien. Nos Abel, tenemos gracias, que ir. Julio. Gracias, Abel. Nos gracias vemos. a Fernando Olivera, y conmigo será hasta mañana. Mañana regresamos Hasta con todo, mañana. con el programa completo como siempre. Muy bien. Así es, con mucha información. Cuídense mucho, nos vemos hasta... hay que recordar que estamos con el sorteo y estamos esta semana, el 15, estamos cumpliendo 64 años, así que ayúdennos. Cuídense mucho, chau, chau, nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.